Amaneció con un cielo que reflejaba la ansiedad de Izuku Midoriya. Un azul claro, hermoso, pero frío. El aire vibraba con una electricidad palpable que el Ansense de Izuku registraba a un nivel bajo, constante, alimentado por su propio nerviosismo. Eran las 7 a.m. y el examen comenzaba a las 9:30 a.m. En circunstancias normales, ya estaría en el autobús, temblando pero lleno de una esperanza febril. Hoy, sin embargo, se sentó a la mesa de la cocina frente a su madre, el cuenco de arroz con huevo sin tocar y los ojos clavados en sus manos. Inko Midoriya estaba inusualmente callada, sirviendo el té con una precisión que delataba su propia tensión. Ella sabía que este día lo era todo para su hijo. Izuku respiró profundamente. Este era el momento. El último punto ciego de su identidad tenía que ser revelado. Mamá, comenzó, y su voz sonó quebradiza, a pesar de que la fuerza arácnida vibraba bajo su piel. Tengo que contarte algo. Algo que pasó el día de la excursión al laboratorio. Inko dejó caer la tetera sobre la encimera con un ruido sordo, su rostro se volvió blanco. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? El veneno de esa araña, no me lastimé. Pero, algo cambió. Izuku se levantó lentamente. Miró a su madre a los ojos, una mezcla de miedo, súplica y pura necesidad de honestidad. Necesito que me creas, mamá. Es muy importante. Él extendió la palma de su mano izquierda, la acercó a la pared de papel pintado junto al refrigerador y, lentamente, la pegó. Inko lo miró. La palma de su hijo estaba plana contra la superficie vertical. La gravedad la ignoraba. Hubo un silencio que se sintió eterno. Inko parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. La pared no estaba hecha de metal, no había pegamento, y su hijo estaba adherido. ¿Y Izuku, qué? Su voz era un susurro. Es un don. Es un Kirk, dijo Izuku, separando la mano de la pared con un suave pop, revelando una zona sin pintura. Pero no es el que me tocaba. Es un Kirk mutado, de una araña que me picó. Me da fuerza sobrehumana, agilidad, y esto. Izuku cerró los ojos y se concentró. De las muñecas de sus antebrazos, bajo la manga del pijama, salieron los hilos microscópicos de Ann Silk, tan finos que solo Inko, en la luz de la mañana, podía vislumbrarlos antes de que se evaporaran. Es como una araña. Pero yo lo controlo. Inko se llevó una mano temblorosa a la boca. Los ojos, que una vez derramaron lágrimas de disculpa por no haberle dado un don, ahora se llenaron de un terror y una alegría inseparables. Se sentó en su silla y comenzó a sollozar, un llanto silencioso y profundo que conmovió a Izuku más que cualquier grito. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo escondiste? Preguntó ella, la voz ahogada. Porque soy un Kirkles registrado. Si lo revelaba, sería un experimento. Sería un Kirk desconocido, peligroso. Yo quería entrar a Wa como cualquier otro, y luego encontrar la forma de explicarlo, explicó Izuku, sintiendo que un peso de meses se liberaba de su alma. Pero hoy es el día del examen. Y tengo miedo de no poder controlarme. Inko se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Caminó hacia él y le tocó el rostro. Izuku, mi amor, dijo, su voz firme a pesar del temblor. No importa cómo lo obtuviste. Lo tienes. Y sé que lo usarás para el bien. Siempre has tenido el corazón de un héroe. Si vas a Ua, hazlo. Pero prométeme que serás cuidadoso. Prométeme que no te expondrás a peligros innecesarios. Izuku asintió, las lágrimas picándole los ojos. Lo prometo, mamá. Lo prometo. El abrazo que siguió fue cuidadoso por parte de Izuku, pero lleno de una liberación emocional para ambos. Inko Midoriya, la madre que había llorado por su impotencia, ahora lloraba por la inmensidad de su potencial. Ahora vete. Ve y haz tu examen, dijo Inko, tratando de sonar alegre. Izuku se puso el uniforme limpio, el que no había roto, se colocó sus disparadores de seda bajo las mangas y colgó la mochila sobre sus hombros. La mochila contenía su cuaderno y el prototipo 1.0 de su máscara de esquí verde, su disfraz para entrenamiento. Salió de casa sintiéndose a la vez expuesto y arropado. Tenía el apoyo de su madre. Ahora, solo le quedaba conseguir su sueño. 8:15 am. Izuku caminaba a un ritmo acelerado, pero controlado, hacia la estación de tren. Su Ansense estaba bajo control, filtrando el ruido de la ciudad. El sol de la mañana ya calentaba el cemento. Solo concéntrate, Izuku, se dijo a sí mismo. Prueba escrita primero. Luego la práctica. No uses el Kirk. No. A menos que sea una emergencia de vida o muerte real.
Llegó a una intersección donde las calles se encontraban con el río Ura, un afluente ancho que era cruzado por el puente Musutafu Oeste, una importante arteria de la ciudad. El puente era grande, de estructura de acero, y por encima de él pasaba la línea de tren que lo llevaría directamente a la UA. Se detuvo en la acera, mirando el puente a unos cientos de metros de distancia, sintiendo el aire limpio del río. La hora era crítica. Si tomaba el tren ahora, llegaría a UA con media hora de sobra. Y entonces, sucedió. El Ansen se estalló. No un zumbido, sino una sirena ensordecedora dentro de su cráneo. Nivel 10. Catástrofe. Izuku se encogió, cubriéndose la cabeza, la intensidad era tan alta que le provocó un dolor físico. Un segundo después, el sonido real. Un rugido, no de explosión, sino de algo colapsando. Miró el puente Musutafu Oeste. Una enorme sección de la plataforma central, justo donde las vías del tren se cruzaban con la carretera, había cedido. Una nube de polvo y humo se elevó, y el sonido de metal retorciéndose resonó en el río. Parecía que una explosión de gas o un fallo estructural masivo había cortado una viga de soporte principal. El caos fue instantáneo. Gritos, el chirrido de frenos, y el sonido más aterrador, el de los coches cayendo hacia el río. El Ansense no paraba. Vibraba con la inminente caída de la viga principal que aún sostenía el resto de la plataforma y un tren de cercanías que había logrado frenar, pero estaba peligrosamente inclinado. Izuku no pensó en correr hacia el peligro. Su cuerpo, ahora entrenado, ya estaba a la mitad del sprint antes de que su mente pudiera procesar la orden. Llegó a la base del puente, fuera de la vista directa de la catástrofe inmediata, pero lo suficientemente cerca para ver los vehículos colgando. Su cerebro, el de un analista obsesivo, se enfrentó a un conflicto que era más grande que cualquier villano. ¡No! Izuku, detente. La UA está a media hora. Tienes que ir. Si te detienes, perderás el examen. Es el único examen. Es tu vida. Es la única forma de ser un prohéroe y usar tu Kirp sin esconderte. Los prohéroes ya vienen. El tiempo de respuesta será de 5 minutos. Tienes que correr. ZZZZNNNTTT. La viga está cediendo. Hay gente dentro de esos coches. El tren está inestable. No hay tiempo. 5 minutos es demasiado tiempo para que una vida se apague. Tienes la fuerza. Tienes las redes. Tienes la habilidad de ser el único héroe aquí, ahora mismo, sin exponer a nadie más. Izuku se detuvo en seco, sus puños apretados. Miró la entrada de UA en su mente, la puerta monumental, la sonrisa de All Might. Lo había prometido. Le había prometido a su madre que haría el examen. Había trabajado toda su vida para ese día, pero el zumbido era un latigazo. Le quemaba la conciencia. Podía escuchar los gritos débiles de una mujer. Si All Might estuviera aquí, ¿qué haría? La respuesta fue inmediata, un golpe de verdad en el pecho que le dolió más que cualquier golpe de Bakugo. All Might nunca dudaría. All Might nunca elegiría su propia conveniencia sobre una vida en peligro. ¡Maldición! Gritó Izuku, golpeando el pavimento con un puño, el golpe no dejó marca. Contención perfecta incluso en crisis. El sueño de toda su vida, el disfraz de prohéroe, la validación de la sociedad. Todo se sentía trivial en comparación con el peso de la vida que colgaba de un hilo. El deber de responsabilidad que la picadura de araña le había imbuido la creencia subyacente de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, le ganó. Izuku se quitó la mochila. Sacó el cuaderno y el prototipo de su máscara de esquí. No puedo usar la máscara de esquí. Tarda demasiado en ponerse y me verán. En la mochila, en el fondo, había una bolsa de papel marrón de una tienda de conveniencia, que había usado para llevar un refrigerio. Izuku se puso la bolsa de papel sobre la cabeza, rasgando los agujeros para los ojos con la precisión de su fuerza arácnida, sabiendo que era ridículo. Pero era un disfraz. Era una tapadera. Era la única forma. Lo siento, UA, susurró. Pero tengo un trabajo que hacer. El héroe con un saco de papel en la cabeza se impulsó hacia el pilar central del puente. Izuku no se molestó en escalar. Saltó. Su salto arácnido era una bomba. Se propulsó con una potencia tan ridícula que cruzó los 20 metros hasta el pilar en un solo salto limpio y aterrizó en el acero con la adherencia perfectamente activada, sin hacer ruido. La escena era aterradora. El puente estaba fracturado. Una parte de la carretera estaba inclinada en un ángulo de 45 grados, y la viga de soporte estaba cediendo, emitiendo un chirrido que era el canto fúnebre de la estructura. La prioridad, Ansense al máximo. La vida inmediata.
Un coche, un Toyota blanco, colgaba precariamente al borde, con el parachoques trasero a punto de caer a las profundidades del río. Había dos personas dentro, una mujer y un niño pequeño, gritando. Izuku corrió sobre el acero inclinado, la adherencia total en sus pies le daba una tracción perfecta. El saco de papel se agitaba cómicamente con el viento, pero él estaba totalmente concentrado. No puedo salir. La puerta está atascada. Sálvenos, por favor. Izuku se acercó al coche. La puerta del conductor estaba doblada. Acción arácnida. Fase de rescate rápido evaluación. Izuku apoyó la mano enguantada en el marco de la puerta doblada. La fuerza arácnida le dijo exactamente cuánta tensión necesitaba. Con un rugido silencioso, Izuku tiró de la puerta. El metal cedió con un gemido desgarrador. No la rasgó, la despegó limpiamente del marco como si fuera una pegatina. Extracción. Sacó a la mujer y al niño. El niño se agarró a su pierna, el miedo en sus ojos era puro. Tienen que subir. Izuku señaló la pasarela de servicio, que era más segura. No miren abajo. Corran. Mientras la mujer y el niño se arrastraban lejos, el ZZNNNT de su sentido arácnido se intensificó. Peligro inminente. El Toyota blanco se deslizó 1 metro más, las ruedas traseras ya en el aire. Si el coche caía, causaría una onda expansiva en el agua que podría desestabilizar la plataforma. Izuku no dudó. Se lanzó bajo el coche colgante. Puso los hombros y la espalda debajo del chasis destrozado, apoyando sus pies en la plataforma inclinada. Fuerza arácnida. Ahora o nunca. Activó el 100% de la fuerza que su cuerpo mutado podía producir. El acero y el hormigón bajo sus pies gemían. Los músculos de su espalda se abultaron bajo su uniforme escolar, y sintió un latido, un pequeño desgarro interno en el tejido no adaptado de su pecho, el moretón que se ganaría. Pero el coche se detuvo. Izuku Midoriya, el niño que no podía hacer una dominada, estaba sosteniendo un vehículo de 2 toneladas que colgaba sobre un río. Diálogo de Izuku, interno, jadeando. Es tan pesado, pero no puedo soltarlo. El sueño puede esperar. La vida no. Mantuvo el coche en su lugar con la fuerza bruta, mientras usaba su otra mano para apuntar a un trozo de hormigón estable del puente. PSSSHHHT. Disparó una triple línea de telaraña, tan gruesa como pudo, anclando el parachoques delantero del coche a la estructura estable. ¡Ya está! Izuku se deslizó hacia afuera, su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. El tren de cercanías, inclinado y lleno de pasajeros, era la siguiente prioridad. La puerta del conductor estaba atascada. Izuku corrió sobre el tren, la adherencia ignoraba la pintura del metal. La bolsa de papel ya estaba empapada en su propio sudor y el rocío del río. Diálogo del conductor, a través del cristal. Estamos atascados. No podemos evacuar a nadie. El vagón se está deslizando. Izuku no habló. Se pegó al techo. Usó sus manos y pies para crear una resistencia anclada. Las redes no servirían. Necesitaba la estabilidad de su propio cuerpo. Señales de héroes profesionales. El Ansen-se detectó la presencia de 2 grandes fuentes de energía Kirk acercándose rápidamente. Una de vuelo, posiblemente AUX, y una de velocidad, posiblemente Ingenium. Estaban a 1 minuto. Tenía que actuar rápido. Izuku se deslizó hacia la puerta atascada, la arrancó de sus bisagras con un rápido tirón, creando un camino de escape. Salgan. Rápido. Por la derecha, a la pasarela de emergencia. Gritó, su voz amortiguada por el saco. Los pasajeros, aterrorizados, comenzaron a salir del tren, mirando con miedo al chico del saco de papel. ¿Quién es usted? ¿Es un héroe? ¿Cuál es su Kirk? Preguntó un hombre. Izuku se quedó en el techo del vagón, su cuerpo tenso por la inminente llegada de los Pro. Soy, solo un transeúnte, respondió Izuku, y la mentira le supo amarga, pero necesaria. El zumbido del Ansen se alcanzó su pico cuando sintió la firma de Endeavor. El fuego, a lo lejos. No podía quedarse. Lo interrogarían. Lo arrestarían. Perdería su tapadera y, posiblemente, su libertad. Izuku se despidió del puente con un último y potente tiro de red, una telaraña gruesa que ancló el vagón de tren al pilar. Y luego, huyó. Se lanzó por el costado del puente y se columpió bajo la estructura, usando la red para balancearse de viga en viga, en la dirección opuesta a la que venían los prohéroes. Izuku se columpió lejos del puente. El pánico de la persecución lo forzó a usar las redes sin pensar en la regeneración. Corrió por los tejados de los distritos de almacenes, escuchando las sirenas y los helicópteros que se dirigían al puente. La tarde se convirtió en una borrosa maratón de adrenalina.
Había otras crisis en la ciudad causadas por el caos del puente, pequeños incendios, gente atrapada en atascos. Izuku no podía ignorarlas. El Ansense no le permitía el descanso. Ayudó a dirigir el tráfico, extinguió un pequeño incendio en un restaurante usando una sábana mojada, y salvó a un gato, un rescate trivial, pero el zumbido era real. A las 5 p.m., el desastre. Izuku se estaba columpiando de un edificio alto a otro, a más de 20 metros del suelo. Apuntó a un letrero de neón. Presionó el gatillo. PSHHHH, FFFFFFF. El fluido salió, pero la fuerza fue mínima. La línea de red era delgada, como hilo de coser, y se rompió antes de llegar al objetivo. La glándula biológica estaba agotada. Había usado toda la reserva de Ansil para catalizar el fluido. Izuku estaba en el aire. El Ansense gritó el nivel 10 por el peligro de la caída. Trató desesperadamente de usar la adherencia en el aire, pero no había superficie. Cayó. El impacto fue amortiguado, no por la gracia de un héroe, sino por la desgracia del azar. Izuku aterrizó en el techo de cristal de una pequeña tienda, atravesándolo y cayendo en una fuente ornamental gigante. El agua estaba helada. Izuku se hundió, el peso de su ropa empapada, su mochila y su dignidad lo arrastró hacia abajo. Logró salir, tosiendo y temblando, arrastrándose fuera de la fuente, su saco de papel ahora era solo una pulpa marrón pegada a su rostro. Se lo quitó de un tirón, su cabello goteaba agua sucia. Se miró. El uniforme escolar, el símbolo de su sueño, estaba deshecho. La tela rasgada por el cristal. Un gran moretón de color púrpura y rojo se estaba formando en el centro de su pecho, donde había sostenido el coche. Eran las 7:30 p.m. El sol se había puesto. Izuku caminó, chorreando agua, cojeando un poco por un tobillo torcido en la caída. Siguió el camino por inercia, hasta que vio la puerta monumental. Wahai. El examen había terminado hacía horas. Llegó a la puerta de entrada, oscura y silenciosa. Las luces del edificio principal estaban encendidas, pero la zona de admisión estaba desierta. Izuku se acercó al gran portón metálico, su reflejo roto en el acero oscuro. Un niño de 15 años, empapado, con la ropa rasgada, el pecho adolorido, y el rostro marcado por el lodo y las lágrimas que no podía contener más. Cayó de rodillas en el pavimento mojado. Miró la puerta. Era el fin. Su sueño era el precio que había pagado. La desesperación se convirtió en una furia sorda, un dolor que brotó de lo más profundo de su ser. Un dolor que no era por el moretón, sino por la pérdida de la meta que había definido su existencia. Izuku Midoriya alzó el rostro hacia la oscura fachada de la UA y gritó. No fue un grito de villano. Fue un grito de impotencia, de sacrificio, de rabia existencial. Gritó hasta que su garganta se sintió carne viva. No. El sonido resonó en el silencio, un monumento a un sueño roto. Lloró por All Might. Lloró por Inko. Lloró por el Deku que se había atrevido a esperar. Estuvo allí, sollozando y temblando, durante media hora. Luego, se puso de pie. Parte sexto. El nuevo juramento, el héroe de la noche. La caminata a casa fue la más larga de su vida. El dolor físico se había desvanecido en una niebla de autocompasión y rabia. Lo hice bien. Salvé a esa gente. Mantuve mi secreto. Pero perdí. Perdí mi oportunidad. Ahora no soy nadie. Soy solo Deku, un Kirkles registrado, y un criminal potencial si me atrapan usando mis poderes sin licencia. Izuku caminó por el camino de tierra detrás de un parque, pateando piedras. Fue ahí, en la oscuridad, lejos de las luces de la ciudad y el juicio de los demás, donde llegó la epifanía. El dolor de la desesperación comenzó a ceder, reemplazado por una frialdad racional y una determinación de acero. ¿Por qué quería entrar a UA? Para ser como All Might. Para salvar a la gente. Para ser aceptado. Fallé en el punto 1 y 3. No puedo ser un pro. No puedo ser All Might en el escenario que yo quería. Pero cumplí el punto 2. Había salvado a la gente. Había sostenido un coche. Había evitado un desastre mayor en el tren. Lo había hecho solo, sin la licencia, sin la fama, sin la gloria. Y en ese proceso, había encontrado una verdad más profunda. La responsabilidad no venía con la licencia. Venía con el poder. El Kirk mutado no le había preguntado si quería ser un héroe. Simplemente lo había hecho capaz de serlo. Y una vez que eres capaz, no puedes no hacerlo. No necesito la licencia de UA para salvar a la gente. No necesito el escenario de prohéroe para ser un héroe. Si el sistema no me acepta, trabajaré fuera del sistema. No seré un villano, seré la ayuda. Seré el que aparece cuando los pros no pueden, o cuando es demasiado tarde. La determinación se instaló en sus huesos.
No sería el héroe símbolo de la paz que el mundo conocía. Sería el héroe anónimo de la gente. El que repara, el que previene. El que opera en las sombras, sin esperar reconocimiento. Este nuevo juramento no era menos heroico. Era más pesado, más peligroso, y totalmente suyo. Llegó a casa a las 9 p.m. Inko estaba dormida en el sofá. Izuku se cambió en el baño, ocultando su cuerpo magullado y su uniforme destrozado. Salió, besó a su madre en la frente y se dirigió a su escritorio, sacando un nuevo cuaderno, esta vez sin el nombre de All Might. Su nuevo camino había sido forjado en el colapso del puente y el dolor del fracaso. Izuku Midoriya, el aspirante a héroe, había muerto. Había nacido el arácnido verde, el héroe de las sombras, el vigilante de la gente, el que opera fuera. A なたはできます。スマッシュ